Pues, vamos, para que empecemos, pues por supuesto dando las buenas tardes a todos los que habéis venido, a todos los presentes, pero también a aquellos que están. Tenemos que poner aquí, continuar, Virginia, la reunión está grabando, sí, continuar. Pum, ya está. Vale. También a aquellos que nos están siguiendo por Zoom desde sus casas, o bueno, que saber desde dónde nos están siguiendo, ¿no? Porque ahora con las nuevas tecnologías podemos estar casi en cualquier lugar y está siguiendo un acto, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Vamos, que estamos casi sin estar. Bueno, pues nuevo acto de este ciclo que hemos llamado 60 minutos con el escritor y con el permiso de Yolanda Izar no hemos modificado al más políticamente correcto de 60 minutos con la escritora. Aunque sea evidente que contamos con una escritora y ya se lo adelanto, que vaya escritora con la que hoy vamos a conversar. Llevábamos tiempo, lo hemos hablado, intentando este encuentro, que estuvo previsto en primera convocatoria, como las reuniones de las juntas, para mayo de 2020, pero que seguro que no tengo que explicar la razón por la que tuvimos que posponerlo, como se dice de manera pedante, sine die. Y la verdad es que casi 19 meses después hemos estado de nuevo a punto de quedarnos sin este encuentro con Yolanda por las cosas estas de la pandemia y de la transmisión comunitaria y la incidencia acumulada que dicen en todos los sitios, ¿no? Nos ha pasado ya con más actos y creo que nos pasará en los próximos. Seguro en enero o febrero tendremos que quizás volver otra vez a retomarlo exclusivamente online. En fin, sea como sea, nosotros seguimos con esperanza y con convencimiento, no como decía Ángel González, que decía sin esperanza pero con convencimiento. Y me alegro muchísimo, de verdad, estamos muy contentos. Yolanda lo sabe, de presentarles hoy, junto con mi compañera Amparo Pozo, a esta extraordinaria y singular escritora, pongo aquí escritora como la copa de un pino, que les aseguro que es Yolanda Izar, ¿no? Cuando lean sus libros, y si lo desean, yo se los recomiendo, sus entrevistas, cuenta muchísimas cosas en sus entrevistas, da muchas pistas, reflexiona mucho sobre el proceso creativo. Bueno, pues verán que estos elogios ni son gratuitos ni estamos con ganas de agradar por el simple hecho de agradar. Lo decimos de verdad. Amparo Pozo conoce mucho mejor que yo a Yolanda y les hablará, por tanto, con bastante más conocimiento que yo de su obra, su estilo, en definitiva, de sus virtudes. Pero antes de su intervención, que me va a seguir, sí quiero decir unas pocas cosas en relación, sobre todo con la producción lírica, con la poesía de Yolanda Izar, que es lo que yo tengo un poco más cerca. Sobre cuestiones curriculares, siempre me decanto por remitirles a Internet. Eso sí, lo digo últimamente esta tontería, pero como me ha gustado la repito. Antes del apagón global que nos va a dejar a todos en la más absoluta y caótica oscuridad. Miren lo que puedan mirad lo que podáis antes de este apagón. Simplemente que sepáis que estamos ante una licenciada en Filología Hispánica, si en algo me equivoco, me corrige Yolanda. Vale, también. Por la Universidad de Salamanca, con una tesis doctoral sobre poesía contemporánea. Inconclusa. Inconclusa. No hacía falta esa. No, con estudios en Bellas Artes, inconclusos también, claro, como yo. Eso sí. También. En Salamanca. Bellas Artes, pero... Yo también inconclusos. ¿Y también en Salamanca? Y también en Salamanca. Ah, pues es difícil entrar en la Facultad de Bellas Artes. Muy difícil. Yo solo por el hecho de haber entrado ya... Pero está chupado dejarlo. Sí. Sí, yo lo hice con disgusto de mi padre, no tanto de mi padre. Bueno, con estudios, decíamos, en Bellas Artes, docente en la universidad, ¿has sido o eres ahora? He sido. Hasta la pandemia. Y también en su propio taller de escritura creativa, con el que llevas 10 años o más de 10 años. Sí, también. Más o menos, ¿no? Articulista. ¿Soy fiel asistente? Sí, por eso digo que conoce muy bien la obra de Yolanda, articulista, crítica literaria, muy fina, por cierto, y sobre todo tengo que destacar, porque yo lo leía siempre, veo la colaboración con, para mí, el magnífico La sombra del ciprés, que me gusta tanto, del norte de Castilla. Es el suplemento cultural que tiene el norte de Castilla, que está bien. Hay que no se me olvide, es una autora también muy premiada, esto hay que decirlo. El último, si no me equivoco, el prestigiosísimo Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández.
internacional de poesía, Miguel Hernández. Claro, pone internacional aquí, ¿eh? Si lo tienes bien. Lo he comido. Internacional de poesía, Miguel Hernández, Comunidad Valenciana 2019, por un poemario imprescindible, y repito lo de imprescindible, en estos, me parece bien, ramplones tiempos poéticos, ¿no? Es Lumbre y Ceniza, publicado por la editorial madrileña Devenir, ¿vale? Bueno, todos los libros ganadores de este premio internacional Miguel Hernández son de verdad garantía de muy buena poesía, ¿no? Y para mí, Lumbre y Ceniza, lo digo de verdad y lo digo porque me apetece decirlo, no simplemente por ser cronista, ¿no? Para mí es uno de los mejores poemarios de los últimos años. Uno de los libros que hay que tener, por lo que dice y por cómo lo dice. Yo tengo la mala costumbre de gastarme hasta lo que no tengo en libros, sobre todo en libros de poesía, y no es tan fácil, es muy fácil llevarse decepciones. Magnífico libro, y después no. Bueno, pues con este libro yo creo que estamos hablando de un libro muy, muy especial, insisto, de los últimos años. Yolanda tiene, insisto, corrígeme, 3 poemarios, por 4 publicados, antes de Lumbre y Ceniza, y los 3 agotados e inencontrables. Los he buscado por todos los sitios, en la red, en el libro, Wallapop, que también vende libros, si se quieren, y no hay forma de encontrar estos 3 títulos, ¿no? Y por eso le hemos pedido que trajera algún ejemplar de estos títulos, por lo menos para verlos físicamente, y yo para cerciorarme de que existían, porque esto es rarísimo no encontrar absolutamente nada. Aquí están, aquí están. Reliquias del Duende, ¿verdad? De 1983. Que los puedo enseñar, es este. Este lo publicó con Aníbal Núñez, es un edición de autor. Son poemas de adolescencia. Tú dijiste, eso lo iba a llevar. Era muy jovencita, sí. Bueno, pues el segundo, El Durmiente y la Novia, de 1997. Que es este, que me lo publicó Sin Mar. De menos adolescencia. Este menos. Y de Funciones Interiores en el 2003. Es que es este otro. Que este es el la que, bueno, colección desde luego de debería ser reeditado y estamos deseando que lo reediten. A ver si hay suerte. Si se reedita... O todos a la vez. No repetiría todos los poemas. Claro. Sí, pero bueno, como por ahora no se va a reeditar. Bueno, como veis, es una producción no muy abundante, 4 libros, lo cual para mí creo que es una garantía de cierta calidad, ¿no? De una autora que no está atravesada por la grafomanía o que al menos selecciona mucho lo que va a publicar y lo que está escribiendo, ¿no? Está publicando todos los años un poemario y una producción para mí también que ha culminado con este Lumbre y Ceniza, que yo creo que es escrito de una especie de estado de gracia. En alguna entrevista hablas de lo que es el estado de gracia y que yo creo que es un tenet en la obra que tú has hecho, ¿no? Bueno, no puedo ni debo extenderme más, pero sí quiero decir, resumiendo muchísimo, ¿no?, alguna característica que desde mi punto de vista, lo que yo he podido ver en su poética, ¿no? Leyendo este Lumbre y Ceniza, leyendo sus entrevistas, leyendo alguna cosa más que tiene por ahí. Bueno, yo creo que a Yolanda Izaro, que por año de nacimiento, la propuesta situada generacionalmente en pleno tsunami experiencial, en lo que se ha denominado la poesía de la experiencia, con su referencialidad, narratividad, anecdotario biográfico, lenguaje muy coloquial, una poesía de la experiencia antigua, la voz lógica de la que hablaba Luis Antonio de Villena en su antología La Botella de Orfeo, ¿no?, que ocupaba casi todo el espectro poético. Pero yo creo que tu obra, Yolanda, pienso que ha ido mucho más por libre y ha marcado un estilo muy personal y más rico en matices y temática, en la forma de abordarlo y en pensamiento poético. Yo creo que hay una diferencia muy grande sobre esta línea que era la predominante en aquellos años 80 y 90, ¿no?, que parece que empezó a cambiar ya a finales de los 90 y a partir del 2000. Efectivamente, podemos decir que nos encontramos ante una poesía, yo creo que de corte realista, versos blancos y libres, es que versos libres, no sé. Pero si debiéramos ajustar más las palabras, yo creo que estamos ante un realismo de carácter más meditativo, ¿no? Me da una sensación que es más casi filosófico, indagatorio de eso que se llama el misterio humano. Ella
así lo ha dicho, tú lo has dicho en algunas intervenciones, y que nace de la sorpresa ante una existencia que muchas veces resulta inexplicable solo con la razón. Es, por tanto, una poesía que parece realista en su primera impresión, pero que está siempre en contacto con lo órfico, que decía Luis Antonio de Villena, con lo inefable, con ese magma del que nacen las palabras, pero en donde no hay significantes que vean el clavo. Lo decía Novalis, los significantes, las palabras no vean el clavo. Creo que estás ahí dando vueltas, aunque parece que es muy realista, pero siempre estás en contacto con eso. Nunca se puede acabar de coger con la palabra. Una forma también de exorcizar, hoy lo poníamos en Facebook, como ella misma ha declarado, el miedo a las pérdidas, al paso del tiempo, al abandono y a la soledad. Y quiero destacar sobre todo, porque para mí es lo más interesante, su muy cuidado uso del lenguaje, que la separa totalmente de lo experiencial de aquellos años, ¿no? Un lenguaje muy rico, muy cuidado, que hace gala de una auténtica posición simbólica y metafórica para acercarnos al, yo creo, un poco al desgarro de vivir esas cenizas de vivir cotidiano, además, que, bueno, del que ninguno podemos escapar. 33 poemas, 34 con ese inicial y magnífico La poesía debe ser otra cosa, divididos en 3 partes, casi como las partes de un retablo barroco, ¿no? Este libro tiene algo de la ambivalencia de lo barroco, ¿no? Incluso ya en el título, lumbre y ceniza, deslumbramiento y finitud, canto e himno y a la vez pantas y memento mori, ¿no? Todos tenemos que morir, todo se acaba. Decía que 3 partes, la primera mi padre, la segunda deslumbramientos y la tercera cenizas, de las cuales yo quiero leer un poema que ayer estuve a punto de colgar en Facebook, pero que de repente me di cuenta que por el momento tan especial, y yo creo que un poco excesivo que estamos viviendo, pues no lo hacía. Y cuando ya tenía todo el poema escrito en el Facebook para compartirlo, porque me parecía estupendo, dije, no lo hagas porque te toca dimitir de la presidencia del Ateneo mañana. Y entonces lo dejé y lo cambié por otro, por el trozo, por unos trocitos de unos versos de otro. Ah, sí. Ahora veréis por qué, ¿no? Se titula, creo que te dices que tu vida, ¿no? Algo así. Dice con el término, y con él voy a terminar. Lo leo para que vean qué tipo de poeta yo analizar. Porque además yo creo que me da la sensación de que el poemario iba cambiando un poco en cada parte, ¿no? La vida parte de ceniza me ha parecido fantástica, ¿no? Voy a ello, ¿no? A ver qué tal me sale. A ver qué poema es. Te dices que tu vida. Entonces este poema, que dice así como que nada, acaba de una manera brutal, que te deja, como te pide, dejar un buen poema, ¿no? Te dices que tu vida ha sido un triste fracaso. Lo leo con tu permiso, Yolanda. Sí, sí. Te lo repites día y noche mientras abres el tarro de miel e ignoras el señuelo de eternidad que te ofrece su aroma. Te lo recuerdas cuando estás en la cola del supermercado sin que te distraiga el vientre de la mujer embarazada y la sonata de agua de vida que rumorea cada vez que se desplaza 1 centímetro, 1 metro, hacia la llama de amor viva. Mientras hablas con tu marido, el rum rum de tu fracaso esquiva tus sonrisas, el apretón sincero de su boca en tus manos, como ignoras la fábula del aire que mueve tu falda y el conato de risa que emerge del mediodía, y la llamada de esa hortensia que plantaste hace años en tu balcón y que aún sobrevive a todos tus olvidos. Y aquí es donde nos saca a todos Jesús. Ahora sientes que has llegado al borde de ese destino, que rabia a rabia, tristeza a tristeza has ido creando. Te has uncido a la frente los pormenores de tu desamor. Quizás sea hora de que te quites los zapatos, de que dejes sobre la arena tu ropa bien doblada, de que te ates al cuello una piedra poderosa, de que entres en el mar despacio y de que nada más llegar a la ola más fiera, te sea revelada esa gota deliciosa que te resulta. Este es el poema que yo quería leer para que lo veáis. Un poquito de poema. Y ahora, pues nada, insisto, gracias a todos. Y gracias a Yolanda especialmente
porque ella ha querido acercarse en condiciones epidemiológicas tan complicadas. Y Amparo, es tu turno. Adelante. ¿Me vas a permitir un segundito porque no se me olvida? Sí, Y lo que quieras, por supuesto. Si quieres hablarlo todo y te presento al final. No, nada más. No quiero decir lo que Nada más dar quieras. las gracias primero a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias por venir. Son fechas malas y COVID nos empieza a acogotar otra vez y tiene mucho mérito salir de casa y entrar en un espacio para compartir besos además y alguno tan duro como este, ¿no? Y muchísimas gracias por ese trabajo impresionante que has hecho con mi poemario. Has hecho unas meditaciones muy inteligentes, muy perspicaces y de una sensibilidad. Las he copiado todas. Sí, no, también has puesto... He leído casi todas tus entrevistas y... Sé que hay mucho trabajo de eso detrás, porque es verdad, nadie lee tantas entrevistas, es que has leído mucho, ¿eh? ¿Qué entrevistas decís muchas cosas? Decimos muchas cosas, muchas cosas y muy interesantes. Porque además nos preguntan cosas para las que no estamos preparados. A mí lo que más me gusta es improvisar en este mundo, porque cuando voy con un papel y tengo que ceñirme algo, pierdes la espontaneidad y a veces la sinceridad también, ¿no? Eso que surge sin haberlo pensado de manera completamente espontánea a veces es lo mejor. De hecho, es la manera como escribimos los poetas. Luego corregimos y mimamos el lenguaje. Pero la disposición del poeta ante la página en blanco tiene que ser esa. La de no haber previsto y dejar que abrir el corazón, tu mente, tus recuerdos, tus sueños, tu pasado, todo eso que los conforma y que salga como en un río, ¿no? En un río sin contención. Y luego hay que trabajarlo mucho. Así que muchísimas gracias, Enrique. A ti, Yolanda. Muchísimas gracias. No, pues te y ya te dejo a ti, porque creo que Amparo se va a dedicar a la obra narrativa, ¿no? Sí, y luego ya hablaremos de todo un poco. Sí, pues me dijo Enrique, yo la poesía que la manejo mejor. He visto que la maneja fantástico. Bueno, dije, bueno, yo la narrativa, que me valgo un poco mejor. Y perfectamente más con la narrativa. Y podría decir miles de cosas de Yolanda porque compartimos el taller y se da tanto que casi he preferido escribir una cosita que vi que Enrique decía Amparo Pozo, escritora y psicóloga. Así que taché casi las dos cosas, pero digo, bueno, lo de psicóloga, como he trabajado en ello, pues me voy a ceñir un poco a ese campo a ver si sale algo. Quiero decir que podría haber miles de cosas, pero he escrito alguna cocina. Lo primero que quiero es disculparme por hablar de tu escritura, Yolanda. No soy académica, ni lingüista, ni crítica literaria. Solo puedo hablar de ti como lectora. Ese es el mejor punto de vista. Como que soy una fan de Yolanda. Hablo de lo que tus escritos me suscitan. Así que, bueno, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Yolanda, por permitirme estar en esta mesa, que es un placer. Yolanda es poeta, como bien ha dicho Enrique, y narradora desde que nació. Recuerdo que a veces, entre risas, nos contabas que ya antes de escribir, juntabas alrededor de ti a tus hermanas, 5 hermanas, en la cama, sentadas, y les contabas historias que te inventabas. ¿Verdad que nos lo has dicho? Sí, ya ves, es verdad. Claro. Las embobabas con tus historias mágicas. Ya desde tan temprano, Yolanda tiene el don de la creatividad, un extraordinario dominio del lenguaje, un agudo poder de observación. En total, una inmensa capacidad para sentir y transformar la realidad. Ayer me enteré, muy por casualidad, de que su primer premio literario lo recibió a los 16 años de poesía. 16 años. Yolanda se desborda como escritora. Además de sus excelentes poemarios, como nos ha dicho Enrique, tiene publicada una extensa
producción narrativa de ficción, microrrelatos, cuentos, novelas, no toda publicada, pero la tiene. Es sobre el estilo de estos relatos o de las novelas con lo que me gustaría comentar. En particular de los últimos escritos, los más cercanos, los microrrelatos Zambulidas. Lo pones aquí para que vean, desde el Zoom cuáles son. Sí, me lo enseño yo. Es por eso, bueno, quizás se pueda ver. Eso tenemos Y la novela La hora del sosiego, publicadas después del COVID, en el COVID, ¿no? Sí, este está recién publicado. Este salió el 1 de septiembre. Exacto. O sea, de muy poco. No, era por eso eran las otras, porque están... La de esta, mira. Sí. Es de la que estás hablando. Bueno, esa es para que se vea bien. En fin, que también se podía poner delante de la cámara, ¿verdad? Muy bien. Yolanda, además de escritora, es artista, como bien ha dicho, es plástica, dibuja y pinta maravillosamente. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, pues más que nada me voy a centrar en la hora del sosiego, que es una novela, más de su narrativa. Desde mi punto de vista, la perspectiva fundamental de los escritos de Yolanda es la intimidad, el mundo íntimo de la persona. Eso en lo que solo participa uno mismo. Las emociones, los sentimientos, los afectos. Si quieres ya lo podemos quitar. ¿Y qué es eso de los sentimientos? La realidad no solo es la que está fuera de nosotros, el libro, la mesa, la risa de una persona. Hay otra realidad dentro de nosotros a la que llamamos sentimientos, porque es lo que sentimos. Es el mundo interno, íntimo, subjetivo. Subjetivo hasta que se comunica. Es real porque uno mismo lo siente. Cuando uno se enamora, el sentimiento del amor uno lo siente tan real como que ahora es de noche. La noche está fuera y el amor está dentro. Lo interesante es que por muy subjetivo que sea, se puede comunicar. Si una persona llora, puede decirse que está triste. Cuando abraza a un bebé, seguramente está sintiendo ternura. O sea, podemos conocer lo que sienten los demás observando su comportamiento. Pero hay otra forma de saber lo que sienten los demás. A través de la palabra, hablando o también escribiendo. La literatura de ficción y la poesía es un medio fantástico para comunicar los sentimientos. Es una manera de contrastar eso tan subjetivo, tan íntimo, con lo que sienten y piensan los demás. El lector es el que da carta de naturaleza a los sentimientos de los personajes en la narración. Se comparten. Eso que creemos que es solo nuestro se hace social. Y dentro de la literatura, la poesía es quien ha acaparado tradicionalmente la expresión de los sentimientos en profundidad. Yolanda Inzar maneja magistralmente este arte de comunicar sentimientos en sus poemas, como muy bien ha dicho Enrique. Lo ha dicho de una forma, tú lo has dicho más filosófica, pero es a través de lo que siente. Siempre que leo parece que siempre sientes cómo estás sintiendo, Yolanda. Y en las novelas, a mí me da esa impresión, por eso digo que es lo que yo, cómo lo siento. Y en las novelas lo ponen los personajes, pero también como que se te ve a ti detrás, no sé cómo. Bueno,
Yo digo que eres de tu intimidad, pero no quita para que sean los personajes y lo sabe hacer magníficamente en los personajes. Todos los escritores decimos que siempre estamos detrás de los personajes. No son exactamente un alter ego nuestro, porque no lo son, pero es que es casi imposible sustraerse a esa sensación, ¿no? Sí. A esa comunión con tus propios personajes, ¿no? Siempre late ahí tus propias emociones, tus experiencias, tus sueños, aunque lo que has creado sea de ficción. Creo que vas por ese sentido, ¿no? Sí, pero como tienes un lenguaje tan metafórico, ahora quería explicarlo un poquito porque los sentimientos tienen esas características. Es casi inefable describir un sentimiento. ¿Qué estamos sintiendo ahora? Cansancio, aburrimiento, alegría, encanto. Siempre hay una mezcla de todo y es un poco así como escribes, que todo te sugiere miles de cosas. Para mí es un lenguaje muy poético. Es la comunión de dos almas. El lector y el escritor se parecen en eso. Sí. Son actos muy creativos, tanto el de la lectura como el de la escritura. Sí. Y a veces te ven bien y a veces te ven fatal. Bueno, porque cada uno hace sus propias interpretaciones, claro. Es que cuando uno lee, lleva todo su bagaje vital hacia la lectura. Lleva su personalidad, su manera de enfrentarse a los problemas de la vida, sus sueños, sus experiencias. Entonces, el acto de lectura, por eso decimos que es extraordinariamente creativo. Exactamente, es personal y creativo. Pero precisamente eso es porque tú hablas mucho de una parte muy subjetiva que contacta con el lector, porque uno que escribe una novela realista ya le da un realismo muy fijo. Si todo el relato es de donde vive, con quien quiere, cómo hace, es una realidad muy exterior, pero tú toda la pasas por una parte que es muy interpretativa y el lector tiene que poner mucho, porque todo lo que tú sugieres tiene que coger lo que quiera de lo que tú sugieres. Vamos a leer, lo podemos ahora leer por donde quiera que abra el libro. Lo tenía aquí. Bueno, esto ya me estoy pasando, ya estoy dejando los papeles, ¿sabes? Es lo bonito. Sí. Exactamente. Bueno, yo creo que te voy a interrumpir un poquito, porque sí voy a explicar algo para que todo el mundo pueda entenderlo. Es que la mayoría de la gente no ha leído la novela. Voy a hacer una pequeña sinopsis de lo que es el argumento de la novela para que lo podáis entender todo lo que está diciendo Amparo. Perfectamente, porque no quería yo, te iba a decir que lo comentases tú, háblalo tú. Si no te importa... No, al revés, te lo iba a pedir. Sí. Bueno, La hora del sosiego es una novela sobre la soledad. Comentaba antes con Enrique que previamente se titulaba Sola. Es el título que había llegado durante los 2 o 3 años que he estado escribiéndola, porque yo escribo muy rápido, soy muy impulsiva a la hora de escribir, escribo por inspiración, esta palabra tan denostada, pero también me parece muy importante para entender el fenómeno creativo, por lo menos el mío. Pero después hago un trabajo feroz y férreo de reescritura y de corrección. Pero durante estos 3 años esta novela se titulaba Sola. Y me parecía el título idóneo para esta novela porque trata fundamentalmente sobre la soledad. La soledad, en este caso, absolutamente extrema y límite. Es la soledad de una mujer que de mediana edad, son unos 50 años, que harta de la vida, con un pasado bastante doloroso, desaparecidos ya todos los seres queridos, decide comprar una isla porque ha sido una editora de éxito y tiene dinero y además ha heredado el dinero que le pertenecía por propia herencia y compra una isla en el Pacífico con la intención de vivir aislada del mundo durante una temporada. Pero ese barco que debía recogerla al cabo de 4 o 5 meses, no recogerla, sino proveerla, ¿no? de alimentos y de todo lo que necesitaba, no vuelve nunca más. Ella se da cuenta un día, en medio de la isla, de que su soledad es absoluta, total, que va a ser el resto de su vida vivida allí sin ningún interlocutor humano. ¿Qué es lo que hace entonces Berta, que es su nombre? Berta lo que hace es utilizar todos los sistemas, entre comillas, que tenemos los seres humanos para sobrevivir a situaciones límite
que son los siguientes. Primero, la memoria. Segundo, la imaginación creadora. Y tercero, el contacto íntimo, poderosísimo con esa naturaleza, que es una naturaleza virginal, exuberante, porque es una isla del Pacífico, le provee todo lo que necesita, no es un islote frío y seco, y realmente lo que son las necesidades básicas las tiene cubiertas. Claro, yo me pregunté, ¿qué es lo que yo sentiría en una situación así? ¿Qué sentirías? ¿Cómo respondería? ¿Cómo haría para sobrevivir espiritualmente? Porque desde el punto de vista físico lo tengo todo resuelto, a una situación tan extrema como esta. La respuesta a esta pregunta es toda esta novela. Durante todo ese tiempo yo me iba poniendo en el lugar de Berta y extraje de su interior toda esa potencia que tenemos los seres humanos para sobrevivir de una manera absolutamente resiliente a situaciones extremas y sin salida, sin aparente salida. Entonces, mediante estos recursos, que vuelvo a repetir, son la memoria, gracias a la memoria, revive a todos los seres queridos. Llega un momento en que los revive de tal forma que los siente a su lado. Porque claro, cuando despertamos la conciencia, porque al final esa soledad tan íntima, tan profunda, lo que hace es despertar una conciencia que desconocemos, los seres normales, ¿no? Es la conciencia de tu propia identidad, la conciencia de tu propio destino y la conciencia del sentido de tu vida. Sin el sentido de la vida no podemos sobrevivir. Las personas se suicidan porque pierden el sentido de la vida. Es absolutamente fundamental. Entonces, ella sabe que tiene que recurrir a encontrar un sentido, ¿no? El sentido de su vida, como digo, es la memoria en primer lugar, la resucitación de todos los seres queridos, su madre, su hermano, que han tenido, bueno, no voy a contarlo todo, pero han tenido una vida en la infancia bastante dolorosa y los hace volver ahí a la isla, de alguna manera están. Después utiliza la imaginación creadora, que es absolutamente fundamental. La imaginación creadora, ella era una gran lectora, con lo cual está acostumbrada a trabajar con su propio mundo creativo. Y la imaginación creadora le permite que el hallazgo de 3 cadáveres de soldados de la Segunda Guerra Mundial que ha encontrado enterrados en la isla, revivificarlos, crearles un pasado y permitir que esos cadáveres le acompañen también. Y por otro lado está el tercer recurso, que es, me parece también absolutamente fundamental para sobrevivir a situaciones extremas como es la soledad, que es las emociones más humanas. Entre todas esas emociones más humanas, como es el sentido de la belleza, el sentido del arte, esto lo despierta esa naturaleza, esa isla absolutamente maravillosa en la que vive y le permite contactar íntimamente con esa belleza que le ofrece la isla. Y por otro lado, otro sentimiento que también me parece muy humano para la base, el eje de lo que sería la humanidad, que es la ternura. La ternura, ¿cómo la encuentra? Cuando no hay seres humanos, cuando no hay seres a los que quieras, ¿cómo despiertas la ternura? Pues a ella le pasa algo maravilloso, y es que en una de esas excursiones por la isla encuentra un cachorro de perros abandonados por los anteriores dueños de la isla, que los dejaron allá abandonados, y coge a esa cachorrita, a la que llama María, con ese nombre tan humano, se la lleva a vivir con ella y, claro, desde el principio siente esa enorme ternura hacia ese perrito. Así quedan convocados las principales bases en las que se asienta lo que consideramos un ser humano. La memoria creadora, la imaginación creadora, el contacto con la naturaleza, la belleza del arte, la ternura, la compasión. No sé qué vas a leer. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo voy más allá. Yo creo que ese aislamiento que busca es justamente para hacer un cambio interno, que es buscar una nueva identidad. Mira, os voy a leer una, es que quiero, esto es muy importante lo que estás tus diciendo. palabras, quiero decir tus palabras. Esto es muy importante porque, claro, ella lo que hace es enfrentarse a su mundo interior. Sí, y a esa, pero porque esa es todo lo que tiene, ¿no? Por eso digo que es el encuentro con la propia conciencia del ser. Sí, pero a través de un esfuerzo muy grande. Y ese esfuerzo, los humanos, lo tenemos que hacer a base de, tú lo describes magníficamente,
a base, es un trabajo propio, que la isla es la metáfora de esa soledad que tenemos que tener, que si queremos avanzar hacia una identidad más de mejora de valores, es un esfuerzo propio. Sí. Y tiene que ser con todo lo que aprovechas de la naturaleza, de la ternura. Voy a rematar Sí, lo que dices porque sí, es muy sí, importante y yo lo he olvidado decir y es que creo que es muy importante para la comprensión de la novela. Hay dos tipos de soledades en la isla. Por un lado está esa necesidad de soledad que tiene Berta y es por la que abandona el mundo civilizado. Necesita encontrarse a sí misma a través de la soledad. Y esa es una soledad fundamental también para el ser humano, para cualquiera de nosotros. Necesitamos momentos de soledad, necesitamos momentos de desconexión para encontrarnos a nosotros mismos. Sin esa soledad no podemos crecer como seres humanos, ni espiritualmente, ni siquiera en nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación íntima ni con los demás. Es una necesidad buscada, que es la que ella busca y la que ella encuentra, mediante el aislamiento. No es lo mismo soledad que aislamiento, el aislamiento físico, la soledad es espiritual, es mental, es interna, ¿no? Pero por otro lado, creo que vivas por ahí también, está ese exceso de soledad, ¿no? Cuando la soledad ya nos excede, ¿no? Excede esa intención que teníamos de encontrarnos a nosotros mismos. Pero tú lo equilibras muy bien porque es un proceso. Y yo veo muchos, es muy bonita en la novela cómo se ven muchas contradicciones, contrastes. Unas veces se siente feliz, otras veces cansada de luchar por la supervivencia. Es que tiene que sembrar, tiene que cositas para comer al día siguiente porque el barco no está. Una noche viene, lo describe magníficamente, la tormenta y se le lleva el techado de la chabola donde viven. Y quiero decir que es a través de un esfuerzo también. Y ese personaje, Berta, disfruta incluso con el esfuerzo y se ve otra persona a base de su propio esfuerzo. Bueno, mira, porque mejor que nos lo diga Yolanda. Ya he desterrado de mi pensamiento la conjugación en presente de algunos verbos. Debe o tengo que, por ejemplo. Son verbos que han dominado mi vida hasta ahora. Verbos heredados de múltiples ancestros que comprimieron sus deseos, obviaron sus necesidades y buscaron carencias en las que erigir un mundo de responsabilidades absolutas, de obligaciones y permisos nunca dados. Esos verbos han definido toda mi existencia. Quizá porque tú, mamá, me habías entregado la corona para que yo supervisara tu reino y hasta todo el mundo. ¿Veis cómo el lector dice, sí, es cierto, mi madre me ha cargado con una carga de que yo tengo que ser responsable? Y hay un momento que quizás sea la soledad la que dice, no, yo tengo que buscar mi identidad de adulto. Lo está diciendo, el debo que, el tengo que tu madre, tienes que levantarte de la cama, tienes que Hay que superar eso y volverse adulto. Y bueno, me encanta. Sigue, Yolanda. Luego ya leeremos más cosas. Pues por donde sigo. Bueno, decía Ricardo Bullón que la conciencia es uno de los experimentos, voy a decir con sus propias palabras, lo último aquí. Viajar a través de la conciencia, decía Ricardo Bullón, ha sido uno de los experimentos más interesantes ofrecidos al espíritu humano. Y aquí hay un neurocientífico que en este mismo sentido, Siddhartha Ribeiro se llama, dice, mirar hacia adentro, en valiente aducción hacia el vertiginoso abismo de la conciencia, tal vez sea tan revelador como mirar hacia afuera a través de las lentes de los microscopios y de los telescopios. Y me parecían interesantísimas esas dos percepciones de lo que, reflexiones acerca de lo que es el viaje a través de la propia conciencia, porque en realidad es lo que yo quise hacer, que Berta trabajara a través de su propia conciencia y que todos los lectores viajaran simultáneamente con su lectura a través de su propia conciencia. Antes os decía que todos los escritores nos hemos puesto de acuerdo sobre que la lectura es un acto, es un momento creador. Y es creador por esto, porque a medida que Berta viaja a través de la conciencia, el lector
el lector le permite estar viajando a través de la, propia de la suya propia, ¿no? Y eso es algo fabuloso. Yo, como me dijiste que que trajera todos los libros, he hecho algo que no había hecho desde hacía muchísimos años, que es releer un poquito mi propia obra, que hacía años que no la releía. Y curiosamente... ¿Y qué tal? Bueno, ha habido de todo, ¿eh? Yo antes os lo decía que si volviera a publicar alguno de estos libros le borraría, tacharía... De los primeros libros quitaría sistemáticamente algunos poemas. De los siguientes quitaría adjetivos. ¿Ha venido alguna vez con nosotros Gustavo Macicato? Estuvo el otro día presentando los premios y siempre dijo, yo no leo libros anteriores porque no les veo más que defectos. Sí. Bueno, pues eso es un poquito lo que te ha pasado, pero también he visto alguna virtud. No sé si Gustavo los verán en Mejor. que seguro que los tiene porque es buenísimo, ¿no? Ayer le dieron el premio del Ateneo de Valladolid, un premio muy importante. Bueno, pues fijaos, este libro que es de mi adolescencia, como le comentaba antes, el primer libro que publiqué, el primer poema, que es el introito, una especie de poema de apertura, ¿no? Porque luego ya vienen 3 partes también las que se divide el poemario. Decía a mis 16 o 17 años, decía lo siguiente: ahora me doy cuenta de que el humo, la miel en humo, el batir ligero del aire que se escapa, sensaciones en tropel o abanico de imágenes, han habitado mi vida con más consistencia que el vivir mismo. Soy consciente de que la magia de otra realidad se hace tan transparente, tan pura dentro de mí. Pero es más verdad que los arlequines que construyo con el fuego de un instante de arcilla, moldeada a la velocidad de los latidos de mi corazón acelerado. Es más verdad que el planeta de los monstruos que se iluminan en la oscuridad para ofrecerme el mundo olvidado de las sombras, la alucinación nítida de otros espacios intemporales o las distancias rotas con un presente sin lugar. Más allá, solo la magia existe. Me he saltado un poquito. Más allá, solo la magia existe donde el duende. Bueno, pues, curiosamente, sí, me di cuenta de que en realidad ya tenía conformado de manera absolutamente inconsciente lo que serían los puntales fundamentales del resto de mi obra. Vuelvo a repetírselo esto, ¿eh? Me doy cuenta de que el batir ligero del aire que se escapa han habitado mi vida con más consistencia que el vivir mismo. Y soy consciente de que la magia de otra realidad se hace tan transparente y tan pura dentro de mí. Esto siempre me ha seguido a lo largo de la obra. Quizá también en mi vida, ¿no? De que la realidad iba mucho más allá, y esto lo digo muchas veces, de que la realidad va mucho más allá de lo que podemos tocar, de lo que es útil, de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, porque la poesía, fundamentalmente la poesía, pero también algunas de mis obras narrativas, en eso tienen en común, siempre están buscando algo que va más allá de lo que consideramos realidad. Decía Antonio Ramoneda que la poesía es el lenguaje de los misterios. Y de verdad es lo que yo he tratado de descubrir siempre. ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos, mucho más allá de lo tangible, de lo que podemos percibir con nuestros sentidos? Es que somos mucho más que eso. Somos también lo que soñamos. ¿Cómo tocar lo que soñamos? ¿Cómo tocar los deseos? ¿Cómo tocar el dolor? ¿Cómo describir todo eso que somos mucho más allá de lo que es la propia utilidad y lo que es nuestros sentidos que se están manifestando? Esa es la gran búsqueda que emprendemos cuando escribimos, y en particular cuando escribo yo. ¿Cómo tocar? ¿Cómo tocar lo intangible, ¿no? Pero ¿Qué tú eres magistral, tú eres maestra en tocar eso. Y esto precisamente. Berta también lo hace, ¿eh? En el libro claro. también en el libro del que estás hablando tú. Y mi opinión es que, precisamente como me ha tocado la narración, y tú haces la poesía, la llevas más allá y tienes que utilizar el relato porque yo entiendo que la poesía es un chispazo de un sentimiento, de una emoción, de profundizar en esa pirotecnia, de meterte en ello tan difícil, tan inefable casi. Pero cuando
pero necesitas el relato para desarrollar todavía más ese mismo aspecto de los sentimientos y lo bonito tuyo es que utilizas todas las artes del relato, dominas todos los instrumentos del relato y además tienes un lenguaje poético en el mismo relato. Entonces, pues es muy agradable leer la novela de Yolanda porque cada párrafo es como una poesía, te dice todo, es filosófica y además te está describiendo también una realidad. Bueno, pues, ¿qué? ¿Me permites otro poco? Sí, claro. Mirad, por ejemplo, cómo describe el esfuerzo y cómo mete en un mismo concepto dos conceptos, el esfuerzo y la maravilla. Sudar mucho y maravillarme por el esplendor de las gotas que caen desde mi frente sin necesidad de retirarlas. ¿Ves? Sudar, porque quiere decir que ha trabajado, es que está trabajando como una loca en la isla. Sudar mucho y maravillarme por el esplendor de las gotas que caen desde mi frente, sin necesidad de mirarlas. Mirar el agua, cómo corre por la acequia. Además de que está sudando por trabajar, está sintiendo la naturaleza. Y eso es así Yolanda también, porque trabaja muchísimo. Trabaja, escribe y siempre nos dice, es que en este jardín es maravilloso, yo no puedo vivir sin los árboles. Entonces, claro, sabe unir, y aquí lo demuestro, yo por eso digo que es como una búsqueda de una nueva identidad adulta en el que se sabe combinar el esfuerzo de la vida con la belleza, como tú dices, de la vida. Es lo que tú misma dices, claro, tienes razón. Bueno, este pequeño párrafo que ha leído pertenece al capítulo 9, sí. que es una lista de cosas que ella hace. Bueno, podríamos leer las todas. Somos la parte primera, claro, cuando ella llega y ve esa naturaleza soberana y maravillosa y todavía... No sé cómo vamos de tiempo. Pues por ahora vamos muy bien. Y no os preocupéis porque cuando vayamos, Sí. pues llevamos 60 minutos con el escritor, pero como en este caso es la escritora, hablamos un poquito. Sí, bueno, pues a lo mejor tengo que leer un poquito. Sí, léelo tú o si quieres voy a leer un poquito la lista. Sí. Cuando ya vea bocetos y eso, seguro que no. Y cuando nos acerquemos al momento límite, yo vamos a un aviso y digo, oye, que ya tenemos que ir. Son las 9 menos 10. Bueno, pues yo tenía preparado un pequeño... También que vosotros podáis. También intervenir, claro, cuando queráis. Cuando queráis, quisiera leer un pequeño capítulo, el 20, pues porque habla un poquito de la soledad. Son capítulos muy breves, cada uno de ellos, porque son anotaciones que toma Berta en cuadernos escolares que se han llevado a la isla y no están fechados, en realidad son como 102 en concreto. Fantásticamente editado. Bueno, es que Renacimiento tuve mucha suerte. Yo creo que hay que mira, edita maravilloso. Sí, es un libro precioso. Fantásticamente editado. Sí. Y os prometo que vuelve. Lo cual indica que el coronavirus y está muy mimado, porque la cubierta a mí me encanta, la hizo Mari Cristín, que es la mujer de Abelardo Linares, un gran poeta, el autor. Es una editorial de mucho prestigio, con muchísimo trabajo de muchos años a su espalda y lo saben hacer muy bien. La verdad es que he sido muy afortunada también. Este libro de microrelatos me lo publicaron ellos. Este es mi primero. Bueno, pues iba a leer este pequeño capítulo, el 20, en la página 37 si lo queréis seguir, que son muy breves, que son una serie de preguntas que se hace ella cuando descubre que ya no va a volver a ver a ningún ser humano, que va a vivir sin soledad. Dice esto. Otra pregunta, esta vez sin respuesta clara. ¿Qué significa estar sola para siempre? ¿Y sus ramificaciones? ¿Cambia algo mi vida por el solo hecho de saberlo, que seguiré sola? ¿Acaso no tengo las mismas cosas, los mismos mangos, las frutas de la pasión, las aves del sueño, una playa virgen en la que me baño cada día como una princesa de cuento,
una casa con precioso tejado cónico que ya sé cómo reparar, un cuerpo válido, poderoso, voluntarioso y lleno de vida? ¿O es que no soy capaz de mantener a raya los recuerdos, esos estropicios destructivos de la razón? ¿No soy capaz de mirar solo lo que ante mí se me muestra? ¿En qué consiste ser una mujer sola? ¿Qué es la soledad? Estas son las preguntas que se hace al principio y que va poco a poco respondiendo. Y luego, pues, porque como tú has leído lo de las listas, pues por no dejarlos así, voy a terminar de leer lo que era la página 22, me parece, ¿no? La que tú habías buscado. La página 22, sí. Esa es la lista de cosas en las que he estado hoy cavilando. Dice, dormir hasta que me dé la gana, cantar, levantar un montoncito de piedra a la entrada de la casa, mi altar privado, homenaje a la isla, roturar las tierras de atrás de la casa, son mejores que las del lateral porque puedo fácilmente construir una acequia desde el regato, sucumbir a la atracción del mar cuando me apetezca, no pisar los caminitos de hormigas, hacer el pino de vez en cuando para ver los árboles al revés y debajo las nubes pasando, tan blancas y tan lentas, cantar, cantar, inventarme la letra, inventar mi idioma, desnudarme cuando me dé la gana, comer papayas muy maduras y mancharme, no cortarme el pelo si no me apetece, dormir, hacer pis en cualquier lado que me plazca, cantar mientras dirijo las hijuelas hacia lo que será mi huerto, sudar mucho y maravillarme por el esplendor de las gotas que caen desde mi frente sin necesidad de retirarlas, mirar el agua como corre por la acequia, no recordar casi nada, esto es lo más difícil, no recordarla a ella, mi madre, sería como hacerla desaparecer de nuevo. Tampoco te dejaré en el limbo de los invisibles, papá. No llegué a tiempo de comprarte un chaqué para la boda de Lisa, tu última amiga, la que se acabó casando con otro. Te pidió que fueras el padrino porque le doblabas la edad y porque era tan apuesto, tan refinado. Pero aquel chaquete que prestaron te quedaba grande y mientras caminabas a su lado hacia el altar oí los murmullos y risas de los invitados. Te lo debo. No sé por qué no me he acordado de ese chaqué hasta hoy. Cada vez que pretendo contener los recuerdos importantes, afloran otros muchos menos vistosos, pero quizá más esclarecedores. Tengo que aprender a vivir con ello aquí. Bueno, pues esta es la lista, una de las listas que hacía. Ya podéis ver que no sabe. No, pero me llama la atención que la típica pregunta, si vas a una isla se llevaría un libro, no sé qué, no has mencionado para nada ningún libro. No se lleva ningún libro. No se lleva, no, solo se lleva cuadernos para escribir. Con lo que ella tiene. Sí, además ha sido editora y ha leído lo suficiente en su vida anterior, con lo cual se va consigo misma, que era lo que ella necesitaba. Y con los cuadernos para que, porque la escritura ayuda mucho a conocerse. Y ella bien que lo sabía como editora aquella. Entonces, al mismo tiempo que ella se conoce, la vamos conociendo nosotros también y nos vamos conociendo a nosotros mismos. Sí, dime. Me ha quedado bien con la cosa, cuando has dicho al principio que iba a titularse sola, y entonces el libro es la hora del sosiego. Ah, sí, tengo que explicarlo, lo dejé sin explicar. Pues mira, se titulaba sola hasta el último momento. Me iban a llevar al libro ya a la imprenta y me llama la editora y me dice, Yolanda, tenemos un problema tremendo y es que van a salir 2 libros titulados con el mismo título, uno solo, el libro del asteroide y otro libro publicado hace 5 años que se iba a reeditar y que ya hace 50 años tenía ese título. Y entonces me di cuenta de que no podía ser que aparecieran 3 libros así. Entonces le dije, no te preocupes, que voy a inventarme otro. Y entonces me puse a pensar y dije, Shakespeare lo resuelve todo. Abrí el libro de las obras completas de Shakespeare y me encontré, fijaos qué suerte tuve, porque a mí me gusta mucho más este título que sola. Sí, me gusta muchísimo más, pero muchísimo más, es mucho más evocador, es mucho más sugerente, es más original, dice tantas cosas de la novela este título, porque ella va buscando el sosiego siempre, huye de ese mundo atroz, va buscando el encuentro consigo misma, la sabiduría que le puede dar la calma, la sabiduría que le puede dar esa conexión consigo misma, que es la del sosiego, ¿no? Luego hay veces que lo encuentra y otras veces que no, pero la hora del sosiego, según Shakespeare, es la hora de la muerte. Es tan importante en esta novela, porque ella siempre está luchando
contra ese poderoso instinto de muerte, ¿no? Y es una luchadora nata. Sí. La cita de Shakespeare Léela, por favor, la voy a leer porque es buenísima y ya sabéis que me la encontré de esta forma, porque Shakespeare no ha desaparecido. Pronto va a llegarnos la hora del sosiego. Hasta entonces, la paciencia gobierne nuestros actos. Bueno, pronto va a llegarnos la hora del sosiego. Hasta entonces, la paciencia gobierne nuestros actos. La paciencia que ella ha tenido a lo largo de su vida con todo lo que le ha pasado, la paciencia que tiene que tener en la isla. La hora del sosiego. Dije, ya está, no tardé nada. Ya, llamé a la editora y le dije, ya lo tengo. Ya lo tengo. Y además se lo expliqué. Digo, desde mi punto de vista, la hora del sosiego se adapta de maravilla, las mil maravillas, como un guante a toda la novela de principio a fin. Y así. Tuviste suerte que no había otro libro. No que yo sepa, porque no sé, creía que yo había sido muy original con Sola y resulta que no. Así que no se sabe, a lo mejor luego aparece otro, pero bueno, esto ya está publicado, así que el que tiene que dar los pasos atrás y rectificar es el otro. Que yo ya lo di con Sola y ahora con la hora del sosiego, si alguien quiere robar este título maravilloso que es de Shakespeare, pues eso, que se lo piense 2 veces. Y luego comentarte algo, ya para terminar, a ti creo que te lo había comentado, con respecto a algo que habías dicho tú sobre mi poesía, ¿no? Que es verdad, mi poesía es meditativa, en eso hay muchos encuentros, muchos, están muy conectados los libros de poemas con mis libros de narrativa. Tú decías que yo necesitaba la narrativa para extender todo eso que digo en la poesía. No es exactamente eso, porque la poesía no necesita ser extendida. Por eso. La poesía dice con muy poco todo lo que quiere decir. Es decir, no necesita para nada apreciar. Lo que pasa es que en mi mundo de la narrativa ocupas otros espacios que no son propios de la poesía. Desarrollas un personaje, desarrollas la atmósfera, que a mí me parece tan importante en el mundo de la narrativa, mucho más que los espacios, la propia atmósfera. De hecho, lo que yo he querido hacer en esta isla, no hay casi descripciones de la isla, hay muy poquitas, porque lo que yo trataba de hacer por encima de todo, y esto es algo mucho más difícil, no sé si lo he logrado, espero haberlo logrado por lo menos mínimamente, era que hubiera un reflejo de la atmósfera que había en aquella isla, cómo percibe Berta esa isla, cómo llega a su corazón, porque al final es una novela que tiene muchos aspectos espirituales, no en el sentido religioso, en el sentido más metafísico, más filosófico, tú lo has dicho. Y en ese sentido también se puede parecer bastante a mi poesía. Decía Pedro Ojeda, que sabe mucho de mi obra, que estos tres últimos libros, Zambullidas, que es un libro de microrelatos, La hora del sosiego, junto con el último libro de poesía, que se parecían mucho, se parecen muchísimo, son producto de la misma etapa vital, de mi propia etapa vital, pero también son el resultado de todo el trabajo que he hecho con el lenguaje a lo largo de los últimos años. Yo creo que es, desde luego, mi etapa más madura y la etapa más interesante, y en la que yo veo lo mejor, si es que tengo algo bueno, lo mejor de mí. Seguro. Sí, espero que algo haya, ¿no? Y es por eso, ¿no? Fijaos, estamos hablando de un libro de microrelatos, de una novela y de un libro de poemas, 3 géneros distintos. Y sin embargo, están hiperconectados, ¿eh? Son lo mismo. Esa búsqueda del mundo interior, esa búsqueda del misterio de ser, esa búsqueda de ese viaje que, como decía Ricardo Bellón, tan interesante, el viaje hacia la conciencia, y mucho trabajo también con el propio lenguaje. ¿Por qué dices que improvisas en las presentaciones? Mira cómo improvisas. Es buenísimo cómo improvisas, porque siempre es una improvisación. ¿Te refieres a las entrevistas? A las entrevistas. ¿Puedo decir cómo estamos en horario? Sí. Le preguntan a Yolanda, ¿son las palabras los ladrillos del mundo o hay algo más?
para preguntar ya se las tiene, Sí, ¿no? sí. Hay toda una tradición Sí. filosófica detrás de hasta dónde llegan las palabras tienen relación con el mundo, no hay tantas relaciones, una forma de presentación. Yolanda, improvisación. Quizás haya algo más que palabras en el mundo, pero eso todavía lo desconoce. O sea, que ya sabe que hay algo más que palabras en el mundo. Dice, por ahora solo contamos con las palabras para construir el mundo o construir los mundos. Y aquí es donde tú ya claro, dice, para entendernos dice, y confundirnos. Dice, para revelar lo que somos y para engañarnos. Dice, para amarnos y para odiarnos, que sirven para todo. Dice, de las palabras que usemos depende la realidad del mundo. Construimos un edificio de palabras para conocernos y para relacionarnos. Cuantas más manejamos, mejor será el conocimiento y nuestra interacción. Y dice, es más, solo el silencio adquiere sentido en medio de la palabra. Y aquí ya te sabes. Porque el silencio, como la ceniza para la luz, es la condición necesaria del ver. Magnífica. Qué bien que me hayas leído todo. Yo creo que no hay mucha gente que haya leído las entrevistas. Las entrevistas siempre se pasan más así por encima. No, Esto ya no se hace. Así Esto que, ya no se hace, sí, pero... sí, muchas gracias, porque es que te lo has trabajado de verdad, ¿eh? No, quiero decir que, bueno, Qué que yo maravilla. creo Sí. que tú tienes un... O sea, que no solamente expresas sentimientos con tu literatura, sino que estás pensando con literatura. Sí, yo reflexiono mucho sobre el lenguaje. Soy filóloga y Es una claro, forma siempre de me ha pensar, interesado el porque- lenguaje. Me interesa mucho el lenguaje, me interesa mucho la comunicación, me interesa mucho el uso que hacemos del lenguaje. Y todo lo que digo ahí es verdad. Cuántas veces utilizamos las palabras para engañar, para odiar y para... Bueno, ahora con las redes sociales esto ya casi es el desbordamiento de la crueldad, ¿no? Como bien puede decir Verónica Forqué. Es que estoy un poco conmocionada porque le ha pasado a Verónica Forqué. No tenía que haber pasado. Hay cosas que se podían haber evitado. Y detrás de esto hay palabras malas y mucha crueldad. Muchas palabras, mucha gente que le hizo mucho daño. Al día, 11, 10, 11 o 12. al día son las principales causas de muerte. Sí, sí. Así que, pero efectivamente la palabra sirve para todo, pero bueno, tenemos que acabar bien. La palabra sirve también para hablar del amor, para hablar de la ternura, para hablar de la belleza, para hablar del arte, para consolar. Como no nos Para podemos expresar la abrazar, extrañeza, el para misterio, lo expresar incombustible, la todo intimidad. eso. pero Tenemos las palabras. lo bueno de tu escritura es que para expresar eso utilizas los recursos lingüísticos apropiados, como estáis diciendo, un lenguaje, un léxico muy poético. Bueno, es cualquier cosa, aunque hemos leído las que no, pero describes una naturaleza que la estás viviendo cuando escribes. Utilizas la reminiscencia, es decir, como de lo que hablas es tan fluido, tan difícil de llegar a ello, utilizas justamente esos recursos. Es decir, hay una gran coherencia entre lo que quieres decir y los recursos lingüísticos, lo onírico, la reminiscencia, los recuerdos. La novela, como tú dices, está basada en esa isla, estás recordando constantemente, estás imaginando. Es decir, a mí me encanta esa coherencia que tienes para llegar a expresar lo que quieres expresar. Y también queda poético, como es la poesía. Pues sí, gracias. Bueno, yo creo que tampoco nos queremos extender mucho más. Y a lo mejor queréis decir algo, o los que están en la pantalla también, a lo mejor, no sé si habrá alguien que a lo mejor quiere preguntar algo, ¿no? Que no nos hemos dirigido a ellos. No sé. Yo creo que os habéis olvidado que algo fundamental que nos proporciona la palabra es que nos hace humanos. Sí, los científicos no se ponen muy de acuerdo sobre qué es lo que nos diferencia del resto, ¿no? De los seres vivos. Nos dicen la sonrisa, o la carcajada, pero la palabra, desde luego, sí. Yolanda está claro, los lácteos. Todo el mundo siempre está diciendo que somos los únicos mamíferos que tomamos lácteos después de la primera etapa de la vida. Y tocado de cordero también. Perdona la tontería. No, es verdad, no, porque es verdad, es que es tan amplio el mundo de lo que nos hace humanos y nos diferencia. Lo que está claro es que las emociones no nos diferencian tanto, ¿eh?
Muchas emociones las tienen los perros, los gatos, los animales que nos rodean. Hombre, más evolucionadas y más desarrolladas las nuestras, pero en fin. Bueno. ¿Tenéis algo que comentar? Decir? No, yo no os invito, y lo digo de verdad, esto me vais a decir que lo hago siempre, pero no siempre. Lo hago con más convencimiento. El libro de Lumbre utiliza, o sea, cogerlo, porque cuando se agote, todos esos libros que, como estos anteriores, no se van a encontrar. Y es un poemario buenísimo, pero buenísimo. Cuando yo he dicho antes, ya sé que puede parecer exagerado, de todo lo que he leído en los últimos años, me parece uno de los poemarios, bueno, por cierto, ya se ha dicho también la posibilidad, ¿no? Un poemario muy bueno. Hay que leerlo y hay que tenerlo, ¿vale? Y le decía yo hoy a Yolanda que le voy a poner los cuernos a Rafael Chirves. Y vas a preferir este. Porque estaba, el libro de Chirves tiene 500 páginas, o 505 páginas, o sus diarios son magníficos también. Lo recomiendo porque son muy buenos y además un diario tiene la cosa de que no tienes por qué seguirlo. Pero yo voy a empezar a abrir ahora de Sosiego, que tiene, yo creo, un título afortunadísimo, el típico libro, cuando lo ves dices, esto me lo voy a quedar, me lo voy a llevar, ¿no? Entonces, pues que aprovechemos que lo tenemos aquí, porque yo creo que, bueno, yo te iba a despedir de una manera determinada, no te quiero despedir todavía, pero lo voy a decir. Leyendo todas estas cosas, me he encontrado que en el suplemento o en uno de los textos han publicado artículos sobre ti, ABC, el cultural de ABC, a Yolanda, no sé si lo sabrás, que llaman una de las grandes damas de las letras castellanas actuales. Sí, sí. Quiero decir que hoy estamos con una escritora, lo decía antes, como la Copa. Y que yo creo que lo hemos comentado siempre, Carmen, cuando una persona pues está relacionada con la poesía o es poeta, escríbalos. Si se puede escribir relatos, se debe escribir. Si se puede escribir una novela, ahí está la poesía. Si hace un artículo, está la poesía. Si pinta, está la poesía, porque no se puede pintar. Entonces, que yo creo que es un momento extraordinario para que cojamos estos libros y nos pongamos a leerlos, porque no estamos ante libros. Yo he leído de verdad, estoy harto de comprar poemarios, porque me gusta estar un poco al día de lo que se está escribiendo, de lo que están haciendo la gente nueva, porque a veces, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo algo? Algún rasgo que tú puedas coger o puedas ir por este sitio. Muchas veces te quedas con un poemario a medias, no te quedas contento. Un magnífico poemario que me habían contado que era, ¿me devuelven el dinero? No lo hagas. El librero es el que pasa aquí, ¿eh? Pero este sí, de verdad, porque yo creo que cuando pase un tiempo, Lumbre será un poemario reconocidísimo. Digo de verdad que no. Muchas gracias, Enrique. Ya verás cómo acierto. Ya verás cómo Hombre, acierto. sería estupendo, sobre todo porque disfrutéis, ¿no? Es verdad que a veces cogemos libros de poesía y nos decepcionan, pero si no te ha decepcionado y te ha gustado tanto, pues qué mayor satisfacción hay para un escritor, ¿no? Que una sola persona te diga esto. Ya ha merecido la pena todo tu trabajo. No es verdad, porque además te puedes a leerlo y, bueno, como todos los poemarios, cuando puedes a leerlo, pues bueno, pues empiezas con una cierta. A ver qué tal, ¿a dónde va eso? Es decir, pero claro, tu poemario, yo creo, insisto, va creciendo, no sé, porque también tú decías antes que el leer es un acto también creativo, es verdad. Los psicoanalistas, bueno, nosotros tenemos una sección de psicoanálisis en el Ateneo, dicen que la realidad es fantasma. Se crea y que pasa a través del fantasma de cada uno y que la lectura también pasa por el fantasma de cada uno. Con lo cual, cada lectura es única. Es única, es diferente, ¿no? Cuando lo haces. Pero a mí la parte de Ceniza me ha parecido, o sea, todos los poemas de esa parte son los que he leído antes, e insisto, ¿cómo caería cuando lo estaba poniendo en ese momento en Facebook? Porque me había parecido muy bueno. Y dije, cuidado, Enrique, que como pinches, compartir, cuando hay que coger la piedra y. Bueno, como fue también el día siguiente que salía sucedido. Claro, es claro, dije, no, me acusan de. Claro, de apología del. Y eso que tiene un verso final que se puede interpretar de manera positiva. Ahora mal.
Ya te lo digo. Sí, Ahora más. Sí. O sea, ahora pongas lo que pongas, sí, mal, no lo interpretará. me hubieran No, no, no. insultado, me hubieran insultado a ti también. Sí. Y dije, no, vamos a buscar el Ah, destino. sí, que es otra, que por lo menos es el cierre, es el último poema y además cierra de una manera positiva. Bueno, pues Bueno, chicos, yo voy a deciros la frase final que la sí, tengo sí. escrita Ah, aquí. genial. Y como es la final, leer a Yolanda produce un placer continuo. ¡Ay, qué bueno! Gracias a ti, Qué buenos Yolanda. presentadores he tenido. Bueno. Y Muchísimas ahora, pues, el que gracias. tenga por aquí, bueno, eso es uno de los últimos actos que vamos a tener. Mañana tenemos una cosa muy bonita tenemos un físico buenísimo en el Ateneo, físico buenísimo. Sí, A ver si me sale. Se maravilloso. llama Franz Requena y este hombre está estudiando las atmósferas de los planetas, pero a un nivel internacional muy importante. Ah, qué Es interesante. Y astrónomo. entonces se un publica y ha astrónomo. salido una portada de la revista Nature, unas cuantas Sí, veces sí, y sí. tal. Muy, Prestigiosísima. sí. Y entonces nos explica mañana, ya no voy el otro año, nos explica mañana en Virginia, qué podía ser la estrella de Belén. La estrella de Belén. Sí. Desde el punto de vista del físico. Sí. Entonces, una cosa preciosa, ¿no? Mañana a las 8. Ah, qué bonito. Sí, pues Qué nos bonito. enchufamos. Mañana a las 8 tenemos aquí. Y a través de China también. Solo es presencial. Bueno, pues Es presencial. Y nos quedan dos cosas más y cerramos el año, ya que ha sido un año duro, difícil. Sí, es verdad. Sí. Yolanda, ¿nos firmas nos dedicas? Hombre, ahora mismo y con... Mira, no te preocupes, yo siempre cuento una anécdota de mi hermana que estaba, ya sabes que era, le gustaba la noche, le gustaba ir a los bares y tal. Y un día llegó un conocido y le dio un libro y le dijo, Jaime, me firmas, me dedicas el libro. A las 4:00 de la mañana no estaba en condiciones. Y le puso para Antonio un abrazo. Y el otro que tampoco iba a estar muy bien, cuando leyó esto, lo tiró. Madre mía. Y Jaime, casi gritando, dijo, pero ¿qué querías? Un pensamiento. No hace falta que nos pongas un pensamiento. Pues no vas a tirar. fíjate que No, los desde no luego están que sin dedicar tus libros. Siempre. Pues que se te olvide Que lo traer. tenga por ahí. Pues María Yo me retiro para que se quede en la soledad de la escritora. Bueno, esto sí lo publico.